En esta oportunidad abordaremos la temática de las republiquetas altoperuanas. A partir de los primeros gritos revolucionarios en 1809 y 1810, se fueron formando en el Alto Perú, en la enorme jurisdicción de la Audiencia de Charcas, que agrupaba en ese momento a Chuquisaca, Potosí, La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, guerrillas conformadas por patriotas, los cuales estaban agrupados en pequeños ejércitos que mucho hicieron por la obtención de la independencia y más por la unidad de un Alto Perú en pos de crear una nación soberana y plena. A partir de 1812, criollos, mestizos e indígenas, a pesar de tener diferencias, unieron sus esfuerzos para terminar con el dominio español. Este fue un común denominador en las colonias españolas en el Nuevo Mundo. Ahora definiremos qué fueron las guerrillas altoperuanas. Las guerrillas o montoneras fueron ejércitos no regulares que apoyaron la causa de la independencia. Actuaron a lo largo y ancho de todo el espacio charquino, es decir, en todo el territorio del Alto Perú, entre los años 1811 y 1825. Aplicaron la guerra de guerrillas con ataques sorpresivos y rápidos a las fuerzas españolas que transitaban el territorio altoperuano, apareciendo y desapareciendo sin dar tiempo a la reacción de los realistas. Pero ¿cuál fue la importancia que tuvieron las guerrillas en el proceso de independencia? El sistema de guerrillas o tropas irregulares tenían como misión hostigar a las tropas realistas en todo el territorio altoperuano. Las actuaciones de las guerrillas en el Alto Perú fueron una parte decisiva en la proclamación de la independencia de Bolivia, Argentina y también en la independencia de Chile. Ahora haremos referencia a los tipos de organización alrededor de las guerrillas. Podemos encontrar dos tipos. Por un lado, la guerrilla está conformada por una tropa con base en un ejército en línea. Otra forma de organización es la estrategia, que se basaba en la evolución de montoneras a guerrillas. Es decir, se trataba de un cuerpo armado, inicialmente desorganizado, que con el paso del tiempo fue adquiriendo características más estructurales, pero siempre actuó de forma guerrillera, es decir, evitando la batalla decisiva. Fueron por ello ataques sorpresivos hacia las tropas realistas. La gran diferencia entre ambos grupos es el tipo de participación de los indígenas. Mientras que en la primera forma de organización los indígenas actúan como auxiliares, en la segunda forma son la fuerza principal. Si hablamos de las características de las guerrillas altoperuanas, debemos resaltar que se caracteriza por la acción de grupos guerrilleros. Estos están circunscritos a espacios geográficos determinados, donde constituyeron entidades políticas independientes que se denominaron republiquetas. Por tanto, tenemos que resaltar que las republiquetas estuvieron dispersas geográficamente, no estaban vinculadas entre sí. Cada una tenía a la cabeza a un comandante, generalmente criollo. La tropa estaba formada por militares retirados o civiles, y el grueso lo conformaron los indígenas o campesinos. Las republiquetas existieron en casi todo el territorio del Alto Perú. En el norte estuvieron las regiones de mayor efervescencia insurreccional. Estuvieron desplegadas en sentido longitudinal desde el lago Titicaca hacia el oriente boliviano. Es importante recalcar
la presencia de los realistas en las Provincias Unidas del Río de la Plata y en el Virreinato del Perú. La importancia de las republiquetas altoperuanas radica en que esta zona estaba controlada por patriotas y no permitió el avance de las tropas realistas o españolas. Las tropas que se encontraban en Lima, parte del Virreinato del Perú, no podían conectarse con las tropas realistas que se encontraban en las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy Argentina. Entonces, el Alto Perú fue fundamental para separar al ejército realista en esta región. A continuación, resaltaremos características de las republiquetas que se asentaron en el territorio altoperuano. Mencionaremos algunos aspectos a ser comparados entre estas republiquetas. Una de las republiquetas fue la republiqueta de Larecaja, considerada la primera republiqueta. El líder era el padre Ildefonso de las Muñecas. Tenía la tarea de bloquear las comunicaciones desde el Virreinato del Perú hacia la audiencia de Charcas, esto en el sector del lago Titicaca, con el propósito de evitar el ingreso de tropas realistas provenientes de Lima, de Puno, de Cusco y Arequipa. Sin embargo, fue derrotada y su líder asesinado en 1816. Otra republiqueta fue la republiqueta de Cinti, comandada por Vicente Camargo con la tarea de atacar Cotagaita, fortaleza realista que protegía Potosí, con el propósito de debilitar las fuerzas en este territorio y posibilitar el ingreso de los ejércitos de las Provincias Unidas del Río de la Plata hacia Charcas. Su desenlace se produce el 3 de abril de 1816, cuando Camargo es derrotado y ejecutado en Arpaya, poniendo fin a esta republiqueta. La republiqueta de La Laguna se ubicó entre los ríos Grande y Pilcomayo. Estaba comandada por los esposos Padilla, Manuel Asensio Padilla y Juana Zurduy. Su tarea era neutralizar Charcas, la capital de la audiencia en aquel momento. Tuvo como propósito conservar la ruta abierta desde Buenos Aires para los ejércitos auxiliares. El desenlace se produjo tras la muerte de Padilla el 13 de septiembre de 1816, donde se desarma varias partidas guerrilleras en esta zona. Otra de las republiquetas es la republiqueta de Moxos o Santa Cruz, ubicada en el este. Es considerada la republiqueta de menor importancia estratégica y la más extensa por el territorio que controlaba. Estaba comandada por el coronel Ignacio Warnes y por su lugarteniente Juan Manuel Mercado. Tenía como tarea proteger el flanco este de las demás republiquetas. Su propósito fue constituirse en un asilo de escape y retirada cuando las otras republiquetas fueran derrotadas por los realistas. El desenlace se produjo tras la batalla del Pari en 1816, cuando murió Warnes y la republiqueta quedó al mando de José Manuel Mercado, tras la liberación de Santa Cruz de la Sierra en 1825. Otra republiqueta fue la republiqueta de Misque y Valle Grande. Se organizó hacia 1813 al mando del argentino coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales. Tenía como tarea amenazar y bloquear los caminos que conectaban Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, con el propósito de evitar la progresión de tropas realistas libres de interferencia hacia esas ciudades. La guerrilla finalmente fue tomada por los realistas en 1816. Otra republiqueta fue la republiqueta de Chayanta, cuya intervención fue intermitente y estuvo al mando de varios comandantes. Su líder fue Miguel Betanzos y José Ignacio de Zárate. ¿Cuál era su tarea? Controlar los caminos de Potosí, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba.
El propósito era dificultar e interrumpir las comunicaciones. En 1813 se alzaron, pero 2 años después Betanzos fue muerto en combate. La Republiqueta de Tarija, en su máximo esplendor de organización, llegó a sumar más de 1 millar de guerrilleros. Estuvo dirigida por Eustaquio Méndez, llamado El Moto, y Francisco Pérez de Uriondo. Su tarea era actuar sobre la ruta que unía Chuquisaca y Salta entre los ríos Grande y Pilcomayo. El propósito era cortar los caminos hacia la Argentina o en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata. La Republiqueta de Ayopaya se ubicó en un centro montañoso de la cordillera andina. Fue la republiqueta más importante por su ubicación. Nunca pudo ser derrotada y fue la que tuvo mayor participación indígena. Estuvo comandada por Eusebio Lira, José Chinchilla y finalmente por José Miguel Lanza. Tuvo como tarea controlar los caminos de los centros mineros de La Paz, Oruro y Cochabamba. Su propósito fue interferir el movimiento de las tropas realistas y el comercio de los yungas y valles hacia las ciudades. Se creó hacia 1813 y fue la única que subsistió hasta 1825. La Republiqueta de Ayopaya es considerada como la precursora de la República de Bolivia que iba a crearse en 1825. Cabe recalcar que únicamente vieron la proclamación de la independencia de Bolivia los cabecillas José Miguel Lanza, Juan Azurduy de Padilla y Álvarez de Arenales, siendo una multitud los guerrilleros que lucharon en el Alto Perú. De esta manera hemos resaltado algunos aspectos importantes de esta etapa de nuestra historia cuando hacemos mención a las republiquetas altoperuanas. Hasta la próxima clase.